Este es el Ministerio Gozo y Esperanza, transmitiendo para toda América y el mundo entero. El día de hoy quiero compartirte el tema: un ejemplo inspirador digno de ser imitado. Y nos estamos refiriendo al ejemplo y al legado que nos dejó Jacobo, uno de los hermanos del Señor Jesucristo, quien, habiendo sido un hombre incrédulo a las enseñanzas y a la misión que había cumplido su medio hermano Jesús, pasó más tarde a ser uno de los grandes defensores del Evangelio, uno de sus mejores promotores. ¿Y qué es lo que produjo un cambio tan radical en Jacobo, el medio hermano del Señor? Fue su encuentro que tuvo con Jesús después de su resurrección. De esto nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 5 al 8, donde dice: y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, este es el hermano del Señor, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces aquí Pablo hace referencia a este encuentro personal que tuvo Jacobo con su medio hermano, el Señor Jesucristo, y en este encuentro Jacobo se dio cuenta que no había más razón de seguir siendo incrédulo, puesto que la resurrección misma del Señor Jesucristo, con ese cuerpo glorificado, y que se le presentaba delante de él, le daba todas las evidencias que él necesitaba para entender que realmente este Jesús era más que su medio hermano. Era su Señor, era su Salvador y también era Rey y Mesías. Y desde entonces Jacobo se volvió en uno de los grandes defensores de la fe cristiana del primer siglo, y especialmente en un lugar donde predicar el Evangelio seguía siendo un lugar de alto riesgo, puesto que los asesinos de su medio hermano todavía estaban con vida. Quiero decir que, aunque a través de las páginas de la historia del cristianismo no encontramos una apreciación de la enorme contribución que Jacobo dejó o brindó a la iglesia del primer siglo, en realidad Jacobo llegó a ser uno de los más destacados. Hay eruditos que dicen que el papel desempeñado a favor de la iglesia por parte de Jacobo fue más destacado que el papel desempeñado por el apóstol Pedro, puesto que Jacobo es considerado como uno de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén en aquel primer siglo, e incluso fue visto como aún más importante que el apóstol Pedro. Veamos un pasaje donde Pablo hace referencia a esto. En Gálatas 2:9 encontramos estas palabras: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, noten ustedes que se pronuncia primero Jacobo, Cefas, Pedro y Juan. Así es que Jacobo es el primero en ser mencionados, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así es que el liderazgo de Jacobo eclipsó el liderazgo de Pedro, y Pedro mismo tenía miedo de ser corregido por Jacobo. Note usted lo que se nos dice en Gálatas 2, 11 al 12, Pablo hablando de estas cosas: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, noten ustedes, de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo particularmente de Jacobo, que podría reprocharle esas reuniones con los gentiles. Así es que vemos un liderazgo tan fuerte en Jacobo que el mismo Pedro se subordina
a ese liderazgo que Jacobo estaba desempeñando. Así es que Jacobo fue un hombre que al entregar su vida al Señor Jesucristo, habiéndolo reconocido como el Señor de su vida, estuvo dispuesto a pagar el más alto precio por esa conversión y por esa entrega y por esa dedicación. Recordemos que Jacobo, después de la muerte de su medio hermano Jesús, no regresó a Galilea al oficio de la carpintería, el cual le podría haber proporcionado alguna estabilidad económica para el futuro, sino que decide quedarse en Jerusalén a continuar la obra que su hermano había iniciado, a pesar de que él podía pagar el mismo precio que había pagado su medio hermano. Así es que él estuvo dispuesto a hacerlo, a continuar esa misión inconclusa de su hermano, a pesar de que los enemigos estaban al acecho y él podría terminar sufriendo una muerte violenta, sangrienta, como que había experimentado su medio hermano, el Señor Jesucristo. Así es que Jacobo es un gran elemento útil para establecer las bases de la iglesia de Jerusalén y de esa manera servir también de apoyo para el desarrollo de las iglesias en el mundo gentil. Podemos decir entonces que la valentía de Jacobo, el nivel de entrega que él tuvo, son un ejemplo inspirador para nosotros, los creyentes de nuestro siglo, que estamos viviendo en una generación también adversa a la proclamación del Evangelio, una generación donde tenemos que pagar un precio de burla, de ridiculez, de menosprecio, porque estamos viviendo en días donde los valores morales se han relajado y han caído al nivel más bajo, y por eso ser defensores del Evangelio representa un precio de sufrimiento en este sentido. Y sabemos que hay lugares en el mundo que por predicarse el Evangelio se tiene que ir a la cárcel y también se puede perder la vida, como ya ha ocurrido en países del Medio Oriente. Así es que debemos de imitar a este hombre que realmente nos dejó una prueba de que su conversión era real y que estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por haber entregado su vida a Jesús como el Señor de su vida. Se afirma que Jacobo fue llevado delante del Sanedrín y que ahí fue acusado de transgredir la ley, de promover falsas enseñanzas, de ser blasfemo y hasta de causar inestabilidad política. Por todas estas razones fue condenado a muerte y fue muerto por apedreamiento. Así que tuvo una muerte dolorosa, una muerte humillante, una muerte también sangrienta, a semejanza del Señor Jesucristo. Amados hermanos, tenemos que estar dispuestos a pagar un alto precio por predicar el Evangelio en estos días difíciles que estamos viviendo. Y sepamos que nuestro trabajo no es en vano. Habrán muchos frutos que se van a producir. Y aparte de eso, seremos recompensados por el trabajo que hagamos en el nombre del Señor. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es que a seguir el ejemplo de hombres como Jacobo, quienes estuvieron dispuestos a dejarlo todo por la causa maravillosa del Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te esperamos en nuestra próxima transmisión. El Ministerio Gozo y Esperanza presentó su programa Palabras de Esperanza. En un mundo en crisis, para un futuro incierto, debemos escuchar Palabras de Esperanza. Para cualquier inquietud, pregunta u oración, llamar al teléfono
853-6817. Que el Señor le bendiga. Palabras de esperanza.